Les invito para que oremos, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre, gracias te damos porque nos permites tener este tiempo donde vamos a escuchar tu voz. Rogamos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra y que podamos, Señor, ser no solamente oidores, sino hacedores de ella. Ayúdanos a entenderla y que podamos cumplir con todo lo que tienes preparado para nosotros en esta tarde. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El desarrollo de la vida de Jesús, sin duda alguna, hermanos, es motivo de estudio y ha sido motivo de estudio para mucha gente. La han estudiado desde diferentes puntos de vista, pero sin duda alguna que para nosotros el relato bíblico es la mayor evidencia que tenemos acerca de lo que ha sido la vida de Jesús. Y entonces, al meternos al Evangelio de Lucas, lo decíamos al principio de esta serie de reflexiones, lo teníamos que ver a la luz de un hombre que ha investigado todo lo que tiene que ver con su vida, desde su nacimiento hasta su resurrección. Y es interesante que Lucas presenta algunos pasajes que no están en otros relatos, como el de las profecías de Zacarías, el nacimiento de Juan el Bautista, la visita de María Elizabeth y algunos otros más. Solamente él toma atención en esos detalles. Recordemos el propósito que tiene Lucas para escribir, por eso es que están ahí. Y este relato que hemos leído es uno de ellos, no está en los otros evangelios cuando Jesús es llevado al templo. Pero hermanos, aquí hay una serie de situaciones que nos muestran cómo el Señor Jesús cumple lo que él mismo había dicho. Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él cumplió la ley. Sus padres cumplieron la ley. ¿Cómo lo hacen? Bueno, al principio en los versículos 21 al 24 tenemos tres prácticas de la ley que María sobre todo, que era la que los desarrolló, pero también en algún caso José, pusieron en práctica para enseñar, para mostrar que Jesús, como cualquier otro niño judío, iba a cumplir con la ley. Vamos a ver la primera, versículo número 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Para esto vamos a ir a los pasajes del Antiguo Testamento donde se encuentran estas leyes y vamos a ir primeramente a Génesis capítulo número 17. Génesis capítulo número 17. Ahí tenemos el pasaje cuando ya Dios le había prometido un hijo a Abraham. Y dice aquí, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Versículo número 4, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y es cuando Dios le cambia el nombre. Ya no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y bueno, entonces viene ahí la situación, primero el cambio de nombre, todo esto tiene un significado muy importante dentro del pueblo de Israel. Pero lo que nos llama la atención a nosotros y lo que nos refiere, versículo 9 en adelante. Dijo de nuevo Dios a Abraham. Fíjense, aquí ya le llama por el nuevo nombre, ¿sí? En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Y vean, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fueres de tu linaje. Debe ser circuncidado en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Fíjense, llama entonces la atención aquí algunas cosas. La primera, la orden, van a circuncidar a todo varón. Hay que recordar que aquí no había esa práctica, todavía no la circuncisión, cuando menos en la familia, no es el pueblo todavía. Hay que ubicarnos en la historia, no es el pueblo, es Abraham, ¿sí? Y entonces Dios está poniendo los cimientos de lo que más adelante va a ser el futuro pueblo que Dios había escogido.
Y entonces lo primero es la circuncisión, la señal de este pacto. Y eso es algo importante porque de ahí en adelante, todo varón nacido a los 8 días tenía que ser circuncidado. Y llama la atención lo que dice: debe ser, estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Fíjense nada más, o sea, la circuncisión no solamente es un acto, sino que significa ese recordatorio de, ahora sí que en carne propia, de este pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Dios ya había establecido una señal anterior para otro pacto, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue esa otra señal? El arco iris, exactamente, pero lo puso en el cielo para que nadie, más bien para que se acordaran cuando lo vieran, pero cuando lo vieran, ¿sí? Si no había ese fenómeno que nosotros conocemos por la física del paso del agua por la gota el paso de los rayos del sol por la gota del agua y que de ahí surge el arco iris. Si no hay nada de eso, pues no iban a recordar el arco iris, no iban a recordar el pacto que Dios había hecho anteriormente. Es decir, que con el arco iris, como podía ser que no lo recordaran. Pero acá no, acá era algo permanente. ¿Por qué? Porque era un acto personal. Y era, como dice aquí, en la misma carne del hombre donde iba a estar la señal de ese pacto. ¿Sí? Llama la atención también que dice aquí que todo varón que no hubiera nacido ahí, el que hubiera sido comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera del pueblo de Israel, también tenía que circuncidarse. ¿Sí? Versículo 14, el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Es decir, el que no quiera circuncidarse, va para afuera, así de sencillo. ¿Por qué? Porque para formar parte del pueblo de Israel, para formar parte de este pacto, era necesario circuncidarse. Entonces, dice acá, regresemos a Lucas, que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, ¿sí? Sus padres cumplen con la ley y aquí están mostrándolo. Para Jesús hubiera sido muy fácil no circuncidarse. ¿Por qué? Porque Él era el generador de ese pacto. ¿Sí? Fíjense nada más lo que implica para Jesús el haber nacido, el haber pasado por este proceso de la circuncisión, cuando Él no era una parte, vamos a llamarla así, inactiva del pacto, porque el pueblo era una parte inactiva del pacto. La parte activa era Dios, porque Dios lo había establecido, porque Dios lo había generado. Y vean entonces parte de esa humillación de Jesús, pero también parte de la obediencia de Él hacia su Padre. En términos humanos, Él tenía que cumplir con la ley. Bien pudo haber sido que no fuera como tal. ¿Por qué? Porque ya se sabía, María ya sabía quién era este niño. Y fácil pudo haber dicho, Él no lo necesita, porque es hijo del Altísimo. Pero sin embargo, fue así como tenía que ser. Bien, vamos a la siguiente. Versículos 22 y 23. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Pero aquí dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. ¿Cuál ley, hermanos? ¿A qué se refiere este versículo? Vamos a Levítico capítulo 12, versículos 6 al 8. Levítico 12. Es más, vamos a leer desde antes porque tiene que ver también con el nacimiento de un niño. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta que sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión
al sacerdote. Ahí está la otra ley que dice acá Lucas que también cumplieron. Una mujer que da a luz, fíjense nada más aquí las situaciones. A lo mejor Dios es muy cruel porque dice ahí que la mujer que da a luz será inmunda. ¿Sí? Fíjense nada más, será inmunda, declarada totalmente inmunda durante 7 días. Decimos, qué cruel es Dios. Pero hermanos, en la actualidad a veces nosotros también somos crueles porque ¿cómo consideramos un embarazo? ¿Cuál es la expresión popular para dar a luz? ¿Cuándo qué? Aliviarse. Cuando se alivie. ¿Que estaba enferma? Estuvo enferma durante 9 meses y ahora se va a aliviar. ¿Sí? O sea, nosotros también tenemos esta idea. ¿Sí? Fíjense cómo heredamos algunos conceptos que a lo mejor para nosotros no los tenemos tan fuertes, pero al final de cuentas es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque un embarazo no es una enfermedad, es una bendición. Hay un proceso de gestación en el vientre de la mujer. Pero bueno, la ley decía que iba a ser inmunda 7 días y dice aquí, conforme a los días de su menstruación será inmunda. ¿Sí? Que más o menos es el tiempo en que una mujer pasa su periodo de la menstruación, aproximadamente 7 días, poquito menos, poquito más. Pero dice ahí, al 8º se circuncidará al niño. Pero luego dice, ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Igual llama la atención que en el caso de un hijo varón son 33 días, pero en el caso de una hija serán 66 días, el doble de tiempo. Fíjense nada más, hermanos. Sí, a veces no entendemos las cosas, pero Dios así las dispuso. Podríamos hablar muchas cosas, podríamos decir muchas cosas, pero no tendría caso estarle buscando, como dicen por ahí, 3 pies al gato, sabiendo que la ley está como está. No hay más. ¿Sí? La ley de Dios no se podía cuestionar. Ese es por un lado. Por otro lado, dice que cuando ya fueran cumplidos los días de su purificación, va a traer un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Regresemos a Lucas porque dice ahí entonces, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ya. Es decir, estamos hablando 8 días y luego, ¿cuántos días dijimos que iba a estar purificándose? 33 días en el caso del varón. Como es varón, entonces estamos hablando de que después de 40 días trajeron la ofrenda al Señor. Un par de tórtolas y 2 palominos. ¿Sí? Entonces, hermanos, vemos según el relato y según esto, porque recuerden, es investigación de Lucas. Lucas empezó a investigar todo esto que había sucedido y dio con este detalle que nos presenta aquí, que viene a complementar lo que señala Mateo. Cuando Jesús dice que Él no había venido a quitar la ley, sino a cumplirla. ¿Por qué? Porque Él la cumplió desde pequeño. Pero no solamente es eso. Sigue diciendo el relato. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Fíjense nada más el detalle. Simeón, un hombre, como dice aquí, justo y piadoso, que esperaba la aparición del Mesías. Y recibe fíjense, hermanos, yo creo que de las promesas que Dios ha dado a personas en particular, yo creo que esta es una de las más notables. No vas a morir hasta que veas al ungido del Señor. Qué gran bendición para este hombre, hermanos. Y sobre todo en la perspectiva histórica del pueblo de Israel, esperando la llegada del Mesías, esperando que el Mesías hiciera su aparición. ¿Se imaginan cuando vio a Jesús? Dice ahí, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, y viene un canto. Pero aquí lo que llama la atención es que María y José llevaron a Jesús al templo para cumplir con todos los ritos que tenían que ver con su nacimiento, lo que ya dijimos, la circuncisión,
la ofrenda y todo lo que tenía que ver con ella. El canto de este hombre, porque podríamos decir es un canto: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La mención de esa profecía y de esas profecías que tenían que ver con lo que dice aquí. La salvación no solamente era para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Si bien es cierto, hermanos, la información que tenemos en el Antiguo Testamento está referida al pueblo de Israel en exclusiva. Sin embargo, a pesar de eso, hay destellos de que la salvación iba a llegar a los gentiles. Isaías 11 nos dice que los pueblos que estaban al otro lado del Jordán, al otro lado de Galilea de los gentiles, también vieron la luz. También a ellos les iba a llegar la oportunidad. ¿Y quiénes son todos los pueblos gentiles que viven al otro lado del Jordán, hermanos? Tendríamos que decir que somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. ¿Sí? Si eso no hubiera sido establecido desde un principio, nuestra vida sería caótica y estaríamos condenados por nuestros delitos y pecados. ¿Sí? Y vean cómo entonces aquí aún desde el momento en que Jesús nace, se está cumpliendo con todo lo que Dios había prometido. Y vean la reacción de sus padres terrenales. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hablando acerca del ministerio del Señor Jesús. Él ya sabía, por inspiración del Espíritu Santo, lo que iba a pasar con este niño. Y hermanos, sin duda alguna que todo el plan de Dios, y esto es lo que nos muestra este texto, todo el plan de Dios se tenía que cumplir y no había excepciones. Dios había establecido su ley para que el pueblo de Israel la cumpliera en todos y cada uno de sus preceptos. Y Jesús, siendo hombre, no iba a eludir el cumplimiento de todo eso porque era Dios. No, Él lo hizo porque era parte de era la manera en que Él decía: yo cumplí. Como humano, yo cumplí. Ustedes pueden. Ese es el propósito, hermanos, por el que Jesús vino al mundo. También, aparte de dar su vida, aparte de rescatarnos del pecado, de la condenación y darnos una nueva opción de vida, Él vino para decirnos: como humano yo lo pude hacer, ustedes también lo pueden hacer. No hay ningún pretexto, así como decía el apóstol Pablo, para que lo hagan. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos un gran ejemplo en Jesús. Sigue diciendo el relato: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Hermanas de la femenil, ¿se acuerdan cuántos años dijimos que tenía esta mujer aproximadamente? Más de 90 años. Simplemente dice que había vivido 7 años desde su virginidad con su marido. Más o menos se habrá casado entre los 12 y los 13 años. Más 7, 19, 20, más 84 años, ¿sí? 104 años aproximadamente tenía de vida esta mujer, cuando de igual manera, dice ahí, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Fíjense nada más, Jesús cumple la ley y eso trae bendición, en este caso a 2 personas, a Simeón y a Ana. ¿Se imaginan la situación de esta mujer? No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Yo más o menos me la imagino como Ana cuando estaba orando por Samuel, hacía algo muy parecido. Llegaba al templo y ahí estaba
hincada de rodillas orando a su Señor. Y se acuerdan, dice que era tanta la comunión que tenía con su Dios que parecía, bueno, el sacerdote Eli la confundió pensando que estaba tomada. Y la regañó, le puso una buena regañiza por esa situación. Y aquella mujer simplemente le dijo, no, mi Señor, es que yo estoy en este momento vaciando mi alma al Señor. Yo me imagino, curioso, fíjense ahorita lo que estoy viendo, cosa curiosa. Esta mujer también se llama Ana. ¿Sí? También se llama Ana. Claro, eran otras las circunstancias, pero estaban en una misma actitud, orando en el templo, sirviendo con ayunos y oraciones. Y cuando vio a Jesús, dio gracias y habló de él a todos los que esperaban esta redención en Jerusalén. Y este texto, hermanos, entonces nos enseña lo siguiente. Primero, que como creyentes en Jesucristo, no tenemos excusas para no cumplir con lo que Dios nos pide. Porque si Jesús lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Lo debemos hacer. Aquí solamente falta, ¿lo queremos hacer? Porque una cosa es el deber ser y otra cosa es el querer hacer. Otra cosa que nos muestra aquí, hermanos, es que para nosotros debe ser lo más maravilloso el estar aquí. El saber que Jesús dio su vida para rescatarnos del pecado, para, como dice Pedro, sacarnos de las tinieblas a su luz admirable y ahora disfrutar de la bendición de la vida eterna. El saber que somos de veras grandemente bendecidos, porque hermanos, si el Señor no hubiera tocado nuestros corazones, ¿dónde estaríamos en estos momentos? Y no hablo del lugar, estaríamos perdidos exactamente, sin esperanza alguna. Sí, a lo mejor haciéndonos la ilusión como muchos otros que dicen, vamos a estar todos ahí. No, no vamos a estar todos ahí, solamente los elegidos por Dios van a estar con Él. Y Él mismo lo dijo, yo voy a preparar un lugar. Fíjense, no dijo, para que todos estén conmigo. ¿Cómo dijo? Para que ustedes estén conmigo. ¿Sí? No todos, no dijo todos, sino nada más dijo ustedes. ¿Por qué? Porque la salvación no es para todos. Y debemos sentirnos bendecidos y grandemente bendecidos porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha librado de la condenación. Por lo tanto, hermanos, ojalá que cada día de nuestra vida estemos conscientes de que debemos cumplir con los mandamientos de Dios, que debemos ser fieles a lo que Dios nos pide y por otro lado, regocijémonos en el nacimiento de Jesús y que nuestro canto sea ese canto que expresaron los ángeles del cielo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. No decir paz para con los hombres de buena voluntad como lo han distorsionado. No, es paz y buena voluntad para con los hombres. Y que cada día alabemos y glorificamos el nombre de nuestro Señor porque nos ha bendecido con la vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Bien, hermanos, como himno de confirmación vamos a cantar el himno 63, Alabar al Gran Rey. Puestos en pie, hermanos.